contarles brevemente en este tiempito algo del trabajo que venimos realizando junto a colegas desde el ICIEC, que es el Instituto de Capacitación e Investigación Educativa de la UPC, en la línea de enseñanza de las ciencias basada en indagación. Pasamos a la siguiente filmina. Va a ser una aproximación, una ventana para que ustedes la puedan abrir, asomarse a este tema, y les voy a invitar también a revisar los materiales que estuvimos publicando para que indaguen más en profundidad si así lo quieren. Pasamos a la siguiente filmina. Bueno, la enseñanza de las ciencias basada en indagación es una perspectiva, un enfoque, una metodología, tiene diversas acepciones dependiendo los y las autoras que revisen y de la jerarquía que tomen para contemplarla también. Así que van a encontrar muchísimas definiciones. Básicamente, para mí, se trata de una forma de estar y ser en el aula, de enseñar, que tiene que ver con, pasamos a la siguiente filmina, generar situaciones de aprendizaje a partir de las cuales las y los estudiantes puedan preguntarse sobre el mundo que les rodea. Pasamos a la siguiente filmina, por favor. Y operar sobre este mundo para responder a esas preguntas que generaron. La idea de la indagación como estrategia, como perspectiva, tiene que ver con planificar estas situaciones en las cuales vamos a acompañar procesos de interrogación sobre el mundo, en este caso natural, porque trabajamos con ciencias naturales, pero puede llevarse a cualquier otra área, y acompañar el proceso de diseño de experiencias que nos permitan responder esas preguntas. En ese contexto, uno o una puede acompañar en mayor o menor medida, dependiendo del nivel de autonomía que tenga el curso con el cual se trabaja. Obviamente, el nivel inicial y primario son indagaciones mucho más guiadas por las docentes que por ahí a nivel secundario o superior, donde los y las estudiantes pueden ser quienes diseñen las experiencias, formulen las preguntas, etcétera. Sin embargo, el acompañamiento docente siempre está presente porque para lograr preguntar también hay todo un aprendizaje que dar y no todas las preguntas son ideales para realizar indagaciones, así que un poco también es repensar esos modos en los cuales preguntamos y en los cuales diseñamos experiencias para responder esas preguntas. Pasamos a la siguiente. Esta perspectiva de ECBI, o enseñanza de las ciencias basadas en indagación, un poco viene a revisar el rol que tiene y tuvo históricamente la experimentación en clases de ciencias naturales. Esto está muy estudiado. Yo acá me voy a basar en un trabajo de Fernández Marchesi, que son unas profes del sur, profes de biología, que nos describen cómo persiste en la docencia la idea de que el hacer, poner las manos en la masa, como muestra esa imagen de forma muy literal, ya va a estar generando algún tipo de aprendizaje. El solo hecho de hacer algo ya va a ser significativo para los y las estudiantes. Y muchas veces esta idea cae en una vacuidad del proceso, porque no solamente por hacer vamos a estar aprendiendo algo. A su vez, se piensa que al experimentar en la escuela se puede posicionar a los y las estudiantes en situaciones similares a las que viven los y las científicas y científicos en su tarea, lo cual también desdibuja un poco la idea de que la epistemología escolar es un proceso de construcción independiente y autónomo respecto a la epistemología del saber científico o académico, que es algo que nunca hay que perder de vista, que en la escuela hacemos conocimiento escolar, construimos conocimiento escolar, y la forma de construcción de ese conocimiento es diferente respecto a la de las y los científicos. Pasamos a la siguiente. Un poco en este mismo sentido, suele suceder que los trabajos experimentales
se reducen a seguir una receta estereotipada, cerrada, hermética, en el sentido de que los y las estudiantes no forman parte del proceso de construcción de ese procedimiento, solamente lo acatan. O también sucede que se reducen a una demostración, donde la o el docente muestra algo y los y las estudiantes observan. Lo que viene a plantear la indagación es que sean los y las estudiantes quienes se impliquen en diferentes etapas del proceso de construcción de la experiencia y que encuentren en esa experiencia una llave o una herramienta para responder a preguntas genuinas que hayan surgido en el seno de la clase o que hayan sido propuestas por la docente, pero que idealmente se relacionen con problemáticas cercanas al contexto. Pasamos a la siguiente. Un poco pensando en esta vacuidad de los trabajos experimentales en clases de ciencias naturales, nos preguntamos qué pasa con esta idea de construir una imagen de ciencia más cercana a la real, o qué pasa con la naturaleza de las ciencias en estas clases. Y lo que encontramos es que muchas veces al plantear investigaciones que tienen experimentaciones como parte del proceso, el trabajo se reduce únicamente a experimentar, a esto del hacer, del seguir una receta y de seguir un cierto protocolo para llegar a unos resultados que generalmente son como muy esperables o a las cuales nos podemos anteponer también. Y en ese sentido, si pensamos en lo que implica hacer ciencia, vemos que hay un montón de competencias y de instancias que exceden a la de experimentar, como por ejemplo charlar con colegas, pedir opinión externa, hipotetizar, muy en la misma línea de lo que comentaba la compañera que pasó recién, esto de recuperar el error como una instancia de aprendizaje poderosa, poder volver atrás, poder reflexionar sobre el propio proceso. Entonces, un poco lo que se plantea al hacer indagaciones es que el trabajo experimental esté acompañado de todas estas instancias en un proceso más amplio, donde haya oportunidades de involucrarse en las diferentes competencias del quehacer científico, más allá de lo que tiene que ver estrictamente con experimentar en su sentido más clásico de manipular objetos y tal. Pasamos al siguiente. Y en la misma línea de que van a encontrar muchísimas acepciones y definiciones sobre lo que es indagación, también hay muchísimas formas de por ahí cristalizar las intenciones y los principios de la ECBI en el aula. En esta charla y en esta invitación, en este convite, yo les voy a comentar una de esas formas que encontramos como más posibles, más probables y más ideales para poder cristalizar estas intenciones de la ECBI en el aula, que se llama ciclo de indagación. Pasamos a la siguiente. El ciclo de indagación es básicamente una secuencia de 4 momentos que en su sentido ideal se dan uno después de otro, digamos, el 2 le sigue al 1 y el 3 le sigue al 2, pero que no están cerrados a que sea estrictamente ese el sentido y se plantea un diálogo entre un momento y otro que es constante. En el momento 1 vamos a generar actividades para que los y las estudiantes observen el fenómeno que vamos a estudiar, sobre el cual vamos a indagar. Hay muchísimas estrategias para llegar a arribar a esta observación, incluso se puede hacer allí una experiencia práctica. Y también vamos a aprovechar para recuperar ideas previas. En el momento 2 vamos a formular una pregunta investigable. En los materiales que les voy a convidar a que revisen más adelante, hay muchísimos tips para formular una pregunta investigable, para saber cuál es una buena pregunta investigable, bueno, como el ABC, que no se responda por sí o por no, que demande una comparación, que se pueda responder en el tiempo y el espacio del aula, con los materiales que tengamos a mano, etc. En su
en su versión más abierta del ciclo van a ser los y las estudiantes quienes formulen estas preguntas, con acompañamiento nuestro obviamente, pero en su versión un poquito más cerrada podemos ser nosotras quienes acerquemos una pregunta para responder también. En este momento también podemos hipotetizar o no, por ejemplo con un primer año, por ahí el tema de hipotetizar se vuelve un poquito complejo, y con un año un poco más avanzado ya podemos sí hipotetizar y poner a prueba esas hipótesis. Puede estar o no, es un momento que lo decidimos. En el momento 3 vamos a realizar una experiencia, podemos diseñarla junto a los y las estudiantes o llevarla diseñada, pero sí, volviendo un poco a esto de no caer en la receta, es importante que otorguemos espacios de autonomía para que sean ellos y ellas quienes tomen decisiones, por ahí no respecto al procedimiento, pero sí a los instrumentos para recolectar los datos o la forma en la que se vinculan los elementos, un poco también invitando a que puedan equivocarse y reflexionar sobre su propio error. En este momento 3 vamos a recuperar datos que al final del ciclo, en el momento de reflexión, vamos a poder contraponer con teoría o relacionar con un bagaje teórico más amplio para arribar a la respuesta de la pregunta que hicimos en el momento 1. Y eventualmente también nos puede dar el puntapié de generar una nueva pregunta para abrir a otro ciclo. En ese sentido, planteamos que los ciclos de indagación funcionan como una espiral en donde cada ciclo puede contemplar al anterior y ser coherente con la progresión en la adquisición de los aprendizajes que va siendo cada vez más compleja y profunda. Pasamos al siguiente. Pasamos, porque tiene animación. Ahí está. Bueno, un poco lo que yo les contaba recién, que se plantea a nivel teórico como una secuencialidad bastante lineal, pero probablemente en el aula, cuando vayan y hagan un ciclo, tengan una realidad más parecida a la imagen de abajo y ustedes estén ahí como queriendo salir corriendo, pero no es para ofuscarse o desesperarse, sino que está contemplado dentro de la estrategia que exista este ida y vuelta y que por ahí llegamos al momento 3 y nos damos cuenta que la experiencia no nos sirve para responder la pregunta, entonces tenemos que o reformular la pregunta o cambiar la experiencia, o en el 4 nos damos cuenta que no nos sirve para responder y tenemos que plantear todo de vuelta. Eso se va a ir viendo, digamos, en función de la apertura que tenga cada ciclo. ¿Pasamos? Bueno, este es el primer material que sacamos en este sentido sobre indagación. Es una serie de 5 materiales y el material 1 es común a ambos niveles, primario y secundario, y es como que plantea el ABC, un poquito todo esto que les estuve contando recién, y da un ejemplo concreto. Estos materiales los pueden descargar de la página de Conéctate UPC. Los traigo para invitarles a que lo revisen más en profundidad, y algo que tienen en común todos ellos son que planteamos una perspectiva bien práctica que les pueda servir a ustedes para llevar al aula. 2 minutos, bueno. ¿Seguimos? Estos son para primaria y secundaria en relación a la ciencia de lo cotidiano, que tiene que ver con poder hacer indagaciones con materiales cotidianos, sin contar con un laboratorio o materiales muy sofisticados. Lo planteamos en plena pandemia cuando teníamos a nuestros y nuestras estudiantes en sus casas y decíamos, bueno, ¿cómo vamos a experimentar con lo que tenemos a mano? Y todos tienen ciclos para los diversos espacios curriculares de los niveles a los cuales están dirigidos. ¿Pasamos? Y este es el tercer material que plantea la indagación en un contexto de integración de saberes. Le sumamos por ahí a lo que es un recorrido de indagación la propuesta de trabajar interdisciplinariamente en relación a una problemática provincial que en este caso es la crisis hídrica, por eso se llama Cuenta la Gota. Y también está para segundo ciclo del primario y para ciclo básico del secundario. ¿Pasamos?
Como les decía recién, en todos los materiales se comparten ciclos de indagación para todos los espacios y niveles, y una marquita registrada son estos cuadros, que son los ciclos de indagación de un vistazo, donde tenemos lo que deberíamos hacer y trabajar en cada uno de los momentos del ciclo que les contaba recién, y es como un resumen, una forma de planificar resumidamente la secuencia de momentos. ¿Pasamos? Bueno, mi ponencia también iba a hablar de tecnologías de la información y la comunicación, pero estamos muy cortos de tiempo, así que vamos a pasar a la otra, no la otra. Y un poco para cerrar, en base a mi experiencia y a lo que vengo investigando sobre indagación, compartirles algunas de las potencialidades que creo que tiene el enfoque para ser llevado a nuestras clases. Pasamos. Bueno, la indagación nos permite construir situaciones de aprendizaje más cercanas al quehacer científico, siempre teniendo en cuenta que la escuela se maneja con una epistemología escolar, pero sin embargo estas instancias de aprendizaje son valiosas porque nos otorgan la posibilidad de trabajar con competencias científicas más allá de la manipulación de objetos o la experimentación. Hay un protagonismo del hacer que estimula otros sentidos más allá de lo que se moviliza en el plano teórico, y que eso es indudable. Los y las estudiantes se entusiasman muchísimo cuando hacen cosas, y eso es una potencialidad de este enfoque. Y a su vez son actividades amplias que tienen diversas formas de involucrarse, y esto permite también trabajar con la heterogeneidad de un curso, donde probablemente no todos y todas sean igual de buenos y buenas para ciertas competencias, pero sí para alguna de ellas y puedan expresarse en ese sentido. Pasamos. No, es un enfoque que nos permite retomar las concepciones e ideas previas, nos permite trabajar con problemas cercanos al contexto de enseñanza, nos permite promover la adquisición de destrezas y competencias científicas, y también un poco en relación a lo que contaba la colega recién, nos habilita a construir el sentido de la maravilla, a mantener la curiosidad y el disfrute a la hora de aprender y enseñar, que es como muy importante también. Bueno, muchas gracias por su atención.